venimos analizando ya lo que dejó la Convención Reformadora, la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe, con especialistas, con aquellos que fuimos también consultando en la previa y en el desarrollo de la Convención, para saber y para ir profundizando en la nueva Constitución que tiene la provincia de Santa Fe, y siempre es un gusto poder conversar con el doctor Oscar Blando, que fue el asesor que tuvo Miguel Lichi cuando también se intentó reformar la Constitución de la provincia, abogado constitucionalista de mucho prestigio allí en la Universidad Nacional de Rosario y en Digo. Doctor, ¿cómo le va? Al gusto de saludarlo. Fabián Acosta, buen día. Hola, Fabián, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo anda? ¿Mejoró la salud? Sí, estoy resfriado todavía. Bueno, estos días son típicos para enfermarse. Oscar, bueno, me imagino que después de haber seguido todo el proceso de la Convención Reformadora, ya con la publicación oficial en el Boletín Oficial, uno puede sacar conclusiones de lo que ha sido esta reforma de la Constitución. ¿Nos querés dejar una visión general de lo que ha sido el proceso y de la Constitución que ya tenemos los santafesinos? Sí, yo creo que si uno hace una mirada retrospectiva en el sentido de cómo fue el proceso preconstituyente, que teníamos de alguna manera críticas por la falta de diálogo, de participación, etcétera, y luego, después de la elección de los convencionales, mirando algunos proyectos, bueno, que nos llenaban un poco de preocupación, la verdad que a partir de allí, el hecho de abrir las puertas para que la ciudadanía pueda participar, como se fue, aunque sea de una manera muy sintética, porque había muy pocos minutos para poder desarrollar las propuestas, pero se abrió dentro de la convención y hubo diálogo no solamente en el oficialismo y la puerta a fin, sino esencialmente con el peronismo, las dos vertientes que participaban de la convención, y creo que se llegó a una síntesis, no ideal, pero ciertamente algo que hace pensar en una constitución más actualizada, una constitución en algunos aspectos mucho más progresista que la de 1962, y por supuesto siempre hay luces y sombras dentro de un proyecto que ciertamente es esencialmente político, ¿no? Como es una reforma constitucional. Oscar, y contanos un poco, porque se dice es la más moderna del país, también es una constitución de avanzada. ¿Qué puntos rescatás como importantes, más allá de haber formalizado muchos de los institutos que estaban en funcionamiento en la provincia, por ejemplo el tema del Ministerio Público de la Acusación? Bueno, efectivamente, yo creo que hay algunas cuestiones que estaban de hecho funcionando, porque venía justamente de los gobiernos anteriores, del Frente Progresista esencialmente, como fue el tema de, después del fallo Fraticelli y todo lo que significó para la institucionalidad santafesina, la creación del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa. Me parece que constitucionalizar esto es un tema que lo reclamaba incluso la Corte Suprema de la provincia. Me parece que esto es importante. Yo, si tengo que rescatar algún artículo que realmente me satisface, es el artículo 13 de la nueva Constitución, que está referido a la ampliación de lo que es la igualdad ante la ley. Ustedes habrán visto que desde el gobierno nacional se habla de igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley, la igualdad en la vida, la libertad y la propiedad. Bueno, esto es del siglo XVIII. Estos planteos han sido superados por las nuevas constituciones del siglo XX y de lo que entramos al siglo XXI. El artículo 13 de la nueva Constitución reconoce la desigualdad estructural dentro de la sociedad y la obligación del Estado de promover acciones positivas para que esos grupos históricamente desventajados, que suponen una desigualdad estructural, tengan respuesta satisfactoria. Y esto lo ha hecho ampliando
lo que el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional ya establece en ese sentido. Lo que demuestra que la Constitución Nacional es un piso, en un techo. Nosotros en este punto, por lo menos, hemos perforado ese piso, hemos mejorado el estándar de la Constitución Nacional y hemos ampliado, no solamente hablando de personas con discapacidad, con las mujeres que pueden ser consideradas que tienen desigualdades estructurales, los niños, niñas y adolescentes, sino que se agrega el tema de los pueblos originarios, se agrega el tema del cuidado y el derecho al cuidado y a la alimentación, es decir, el derecho a ser diferentes, a la diversidad. Me parece que este tal vez sea uno de los puntos centrales de una Constitución que, a mis juicios, siempre tiene que tender a ser más igualitaria, ¿no? y menos desigualitaria. ¿Y qué le decís a aquellos que, por ejemplo, manifestaban que hay muchos artículos en la Constitución cuyos temas podrían haberse sido motivo, por ejemplo, simplemente de una ley sancionada por la legislatura? Bueno, habría que precisar a qué se refieren concretamente, pero yo diría, dicho esto, en términos de que hubo elementos concretos favorables, yo pondría el acento también, y para ser justo en mi análisis, en algunas cuestiones de preocupación. Una es cómo se definió la selección de los magistrados, fiscales y defensores. Y ahí me parece que hay un problema porque, de alguna manera, primero que ese equipo, ese ex consejo de selección, no es eminentemente técnico porque hay representante del legislativo allí cuando no debiera haberlo, porque la designación final sigue siendo política, es a propuesta del gobernador y el acuerdo de la asamblea, pero no se da ese consejo va a dar una lista que, aunque tenga un orden, no será obligatorio para el gobernador que vienen, y podrá elegir cualquiera de esa lista. También me pareció que es absolutamente inconveniente que se haya ampliado y no restringido o eliminado el indulto y la conmutación de penas como facultad de los gobernadores. Me parece que era sabia la limitación que tenía nuestra Constitución del 62, que decía que el gobernador no podía indultar a empleados o funcionarios de la administración pública, es decir, de los que dependen del propio gobernador. Y esto se ha eliminado y se ha dicho, bueno, el límite es no indultar a hechos de corrupción, de administración pública, malversación de fondos, con lo cual ciertamente queda un grado de discrecionalidad o de arbitrariedad muy grande de una facultad que viene de la monarquía. Yo le perdono lo que la justicia ha determinado como una condena, ¿no? Me parece que esto no ha estado bien y bueno, son algunos de los aspectos que yo considero críticos que han quedado en la nueva Constitución. Igualmente viene todo un proceso ahora, doctor, donde la legislatura tendrá que sancionar leyes que terminen de completar el proceso que se inició en la Constitución. Por ejemplo, la proporcionalidad que se establece en la Cámara de Diputados ahora habrá que determinar a través de qué sistema, por poner simplemente un ejemplo. Claro. Ahora iniciar, es decir, con la convención y la aprobación de una Constitución no termina el proceso. Ahora viene lo que se llama la etapa post-constituyente, es decir, todo la reglamentación legal que se tiene que hacer a través de la legislatura para poner en funcionamiento muchos de los institutos y de las formas que han sido adoptadas. Pensemos en el régimen municipal, con la autonomía. Bueno, hay que dictar una ley orgánica de municipalidades, que es la que tenemos desde los años 30, una ley sobre ordenamiento territorial, especialmente sobre el tema de recursos, de coparticipación. Es central esto en el término de autonomía, porque no puede haber transferencia de competencias sin recursos, y esto tiene que estar muy claro en la legislación. Hay cosas que no se podían todas incluir en la Constitución,
Y después, por supuesto, leyes que tienen que ver justamente con el tema del Poder Judicial, la ley del Consejo de Selección, la ley que tiene que ver con la ley orgánica del Defensor del Pueblo, que también se ha constituido, todas las leyes que tienen que ver con la participación ciudadana, ¿no? La ley de iniciativa, de consulta, la ley electoral en sí misma, que también debe ser resuelta a través de una ley, porque no se definió si tenemos un tribunal electoral, no lo tenemos. Claro. Bueno, son muchas las leyes que deben ser implementadas. Y ya en la semana ha comenzado también la cuestión ligada a la litigiosidad respecto a algunos aspectos. Esta presentación que ha hecho la Asociación de Trabajadores de la Justicia en Santa Fe, producto de que a partir de ahora el Ministerio Público de la Acusación, las defensorías pasan a ser extrapoder. Ellos están reclamando allí que no se dio la opción para que los empleados puedan optar si quedarse dentro del sistema judicial o pasar a estos nuevos institutos. Es cierto, es un tema ahí conflictivo que se ha dado, pero yo creo que es posible remediarlo, ya sea por vía judicial, como se ha establecido o se ha propuesto, pero también por vía legislativa. Claro. Yo creo que acá deben sentarse las partes, debe sentarse el gobierno, debe sentarse el Poder Judicial y los trabajadores y la legislatura y ponerse de acuerdo en este tema que ciertamente es preocupante para quienes son empleados hasta ahora del Poder Judicial y quedarán o no dentro del Ministerio Público. Doctor, como siempre es un gusto poder conversar con usted. Seguramente van a ir surgiendo temas a futuro, así que quedamos en contacto. Le mandamos un abrazo grande. Sí, que va a haber temas para discutir a partir de ahora, seguro. Muchas gracias. Te mando un abrazo, muchísimas gracias a vos. El doctor Oscar Blando, abogado constitucionalista, un hombre muy cercano a la gestión de Miguel Lichi, fue quien trabajó muy duro realmente para llegar a generar durante la gestión del socialismo, del Frente Progresista, el debate constitucional. No estaban dadas las condiciones, el peronismo en aquella oportunidad no acompañó, inclusive Miguel Lichi retiró la posibilidad de su reelección para motorizar la reforma. Bueno, se ha dado ahora, y el doctor Oscar Blando, que es una referencia muy cercana al Partido Socialista, un hombre de la cátedra de la Universidad Nacional de Rosario, siempre es interesante tener su visión.